científic Vicent Caselles, amb el següent conferenciant, el darrer conferenciat, last but not least, un plaer presentar el meu amic i col·lega Manolo Castro de la Universitat de Màlaga, catedràtic de matemàtica aplicada. És líder del grup Edania, és el grup diguem-ne més nombrós al nostre camp de mètodes numèrics per a equacions hiperbòliques d'Espanya, reconegut mundialment. Ell, Carlos Parés, que és el seu director de tesi. Manolo va fer la tesi a París i després la diguem refrendar a Màlaga. ¿La leíste 2 veces? Sí, 2 veces. Doble. Y bueno, pues es un referent mundial en la predicció i modelació de tsunamis i en general fenòmens geofísics, i em deixa moltíssimes coses més. Ha sigut president de SEMA, la Societat Espanyola de Matemàtica Aplicada, i bé, doncs un gran plaer tindre-la així, que hagi acceptat la nostra invitació, i la següent conferència segur que ens agradarà parlar sobre tsunamis. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. Para mí es, en primer lugar, agradecer a FED y a los organizadores el que me hayan dado la oportunidad. Cuando uno ve el nombre de Vicent y uno le dice, pues oye, ven a dar una charla sobre las tareas que hacéis en investigación, pues uno no puede decir que directamente es imposible decir que no, y para mí es un placer estar aquí y participar juntamente en esta jornada, justamente para destacar, probablemente, Vicent no trabajó probablemente en estos temas, pero yo creo que el espíritu de él en cuanto al rigor y al análisis necesario para intentar buscar aplicaciones de la matemática para resolver problemas de índole general, como en el caso que nos ocupa aquí en los tsunamis, pues yo creo que está presente. Entonces, sin duda, como digo, es un placer estar por aquí. Y a ver, lo que os voy a presentar es el trabajo de todo un equipo. Ahí aparece solamente mi nombre, pero es que el equipo somos actualmente, si me deja el cañón, somos unas 20 personas trabajando en la Universidad de Málaga. Todos los que estamos ahí listados somos matemáticos, salvo una persona que es informática, pero tenemos muchísima conexión con gente de geofísica y con gente de oceanografía marina. Cuando uno quiere resolver un problema de un campo diferente a las matemáticas, es necesario buscar esa relación e intentar hablar el mismo lenguaje. Es cierto que las matemáticas es un lenguaje universal, pero excesivamente específico para nuestra comunidad, los matemáticos. Y no siempre es fácil encontrar el punto, digamos, de encuentro entre científicos de distintas disciplinas. Y yo creo que el trabajo de los matemáticos, o buena parte, por lo menos yo lo entiendo así, como matemático aplicado, es intentar nosotros hacer ese recorrido, es decir, ir hacia ellos, entender su problemática y después intentar convencerle con nuestro lenguaje de que somos capaces de producir objetos matemáticos que después se pueden utilizar para resolver los problemas que ellos están interesados. Como ha dicho Pep, en nuestro grupo hay distintas almas, gente que trabaja más en aspectos puramente computacionales, de aplicación directa de nuestros modelos, pero esos modelos tienen que venir justificados mediante un formalismo y un rigor matemático que de hecho dan solidez a las simulaciones que después se hacen, porque es necesario que esas propiedades que de alguna manera queremos se observan en el medio continuo, o uno intuye que están en el medio continuo, se hereden
en esas simulaciones que hacemos para, de alguna manera, representar de la manera más fiable posible ese tipo de fenómenos. Y ahí es donde nuestro grupo yo creo que ha encontrado un equilibrio entre buscar aplicaciones realistas y al mismo tiempo intentar contribuir matemáticamente al conocimiento de este tipo de problemas. Ahí tenéis una imagen de algunos miembros de nuestro grupo en Málaga, en un congreso internacional, el BIP 2022, que es el congreso de referencia a nivel mundial de las ecuaciones hiperbólicas, tanto en sus aspectos teóricos como en los aspectos numéricos. Las ecuaciones hiperbólicas, que van a aparecer continuamente en esta charla, son un tipo de ecuaciones que sirven para modelar fenómenos de ondas, interacción de ondas no lineales. Aquí ahora mismo yo estoy hablando, me estáis oyendo, yo emito, ¿no, verdad? Mi voz se transmite en términos de onda que se propaga por el sonido y se producen determinados efectos de reverberación, resonancia. Bueno, pues eso mismo que pasa con mi sonido, pues pasa con muchísimos otros fenómenos, y el caso de tsunami es un caso de generación de ondas que se propagan por un medio y que interaccionan en ese medio. Y esa interacción pues, puede ser pues bastante puede producir daños catastróficos si tenemos, por ejemplo, en mente el tsunami del Índico de las Navidades del 2004, donde murieron cerca de 250.000 personas. Bueno, pues, como os decía, vamos a hablar de tsunamis. Entonces, o maremotos, que es el vocablo en castellano que es muy bonito, pero que casi nunca lo usamos. Usamos normalmente el vocablo tsunami. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de tsunami es que estamos hablando de un fenómeno que tiene distintas escalas. Por un lado, nos tenemos que centrar en la generación. ¿Cuál es el mecanismo que genera tsunamis? Bueno, pues normalmente si yo digo tsunami, inmediatamente todos vayan a pensar en terremotos. Bueno, no todos los terremotos generan tsunamis, tienen que ser de una determinada magnitud, ser submarinos y al mismo tiempo están asociados a fallas normalmente inversas, normales, pero difícilmente una falla transversal en la que las dos fallas se deslizan una sobre otra, así, ¿no? Generalmente ese tipo de terremotos asociados a ese tipo de fallas no generan tsunamis. Pero no son los únicos. Podemos tener un deslizamiento de material, por ejemplo, roca, el colapso de un volcán, por ejemplo, que esté cerca de la costa. Yo creo que si uno tiene en mente Santorini, ¿no? El ejemplo de Santorini, la erupción volcánica, el colapso, y que generó un tsunami que barrió todo el Mediterráneo. Luego hay tsunamis provocados por agentes atmosféricos. Simplemente un cambio de presión. Tengo una presión que ejerce sobre el fluido y eso genera que el agua se desplace hacia un sitio o a otro. Con la mala suerte de que a lo mejor se observa un fenómeno de resonancia, es decir, que se acoplan la velocidad de propagación de esa onda con la del propio medio de agua y entonces de pronto aparecen ondas que pueden tener 1 metro, 2 metros. Los colegas de enfrente de Menorca lo conocen muy bien, tiene el fenómeno este que se llama risaga, que es justamente una onda que entra en puerto y que puede, no va a matar personas habitualmente, pero sí que puede dañar a embarcaciones. Es un claro ejemplo de meteotsunamis. En el Adriático hay muchísimos fenómenos de ese tipo. O, como he dicho antes, el colapso volcánico, la caída de un meteorito. Entonces tenemos el mecanismo generador. Después, esa onda que se genera por un efecto externo se propaga, como ahí veis, esa sería la hipotética propagación del tsunami provocado por el terremoto de Lisboa en 1755, que barrió prácticamente todo el Atlántico Norte y que afectó a las costas españolas. Y ahí tenemos un fenómeno de propagación global. Si pensáis, por ejemplo, en el del Índico, pues afectó a todo el Índico, Pacífico, el de Tohoku de Japón del 2011, exactamente. Son fenómenos globales, a escala global. Pero ese fenómeno que se va propagando resulta que cuando llega a costa, pues se produce un fenómeno de amplificación. Tengo ese tren de ondas que se ha ido generando,
se ha ido propagando, son fenómenos donde hay muy poca disipación de energía, y resulta que ese tren de onda, cuando se va acercando a la costa, va perdiendo velocidad en propagación y se van acumulándose como si se empujaran unas a otras, se produce una especie de montonera y hace que el agua aumente en altura, y es justamente eso es el mecanismo que produce la inundación. Ahí tenemos una escala mucho más local, y es muy importante tener información de la topobatimetría local si yo lo que quiero es intentar predecir cómo va a penetrar esa lengua de agua en la costa, y sobre todo si tengo infraestructuras importantes como puede ser, por ejemplo, un hospital, ¿no?, que tengo cerca de la costa, se va a ver afectado o no por el impacto de una hipotética onda de tsunami. Vamos a esperar. Aquí lo que vais a ver a continuación son unas cuantas imágenes, si se deja, del terremoto de Japón, el tsunami. Yo creo que muchas de esas las habéis visto en la televisión. Impresionaba, por ejemplo, ¿no?, cómo el agua, en el caso de la que tenéis, la primera que tenéis arriba, a mano izquierda, cómo el agua iba subiendo a nivel y se desborda. A ver, un tsunami, muchas veces en Hollywood vemos unas olas que rompen. Un tsunami es más bien, lo que tenemos que pensar es que tenemos el agua en la cuenca marina y se desborda. Directamente sale de su sitio natural, como si fuera una riada. Probablemente en la charla que no pude estar, en la primera, la que abrió las jornadas, pues seguro que os lo mismo. Digo, una riada es como un tsunami. Pues bueno, yo digo, un tsunami es como una riada, ¿no? En el sentido ese de que lo que tenemos es el agua que se sale de su sitio natural y que invade la tierra. Claro, las características de esa onda que invade la tierra, pues, por ejemplo, el oleaje invade continuamente, ¿no? Hay un temporal de levante o poniente, invade continuamente el litoral. La diferencia entre el oleaje y una onda de tsunami es lo que se llama su longitud de onda, es decir, la distancia que hay entre una cresta de ola y la siguiente. En el caso de olas, en temporal, pues, podemos hablar de longitudes de onda de 30 a 40 metros, si es un buen temporal, mientras que en un tsunami podemos tener longitudes de onda mucho más grandes de kilómetros. Eso significa que si yo tengo una onda incidente con 1 metro de altura, significa que eso se va a mantener ahí durante 1 kilómetro, con lo cual el agua no va a entrar y se va a retirar fácilmente, sino que va a entrar, continuar. Entonces muchas veces cuando uno dice una simulación, un tsunami de 1,5 metros, dice, bueno, pero si el barco no sé cuándo llegando a Denia genera una ola más grande, ya no es lo mismo la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda juega un papel importante. Bueno, este es el típico dibujo que uno ve cuando tiene tsunamis provocados por terremotos, y este es el evento de Tonga, que ya no lo habéis visto, pero para que lo veis. Hubo un colapso de un volcán, una explosión, y lo curioso de ese evento es que primero esa explosión provocó un tsunami local. Y luego al mismo tiempo esa explosión generó una onda de presión, o sea, una onda de lava, una onda plana, que fue dándole vueltas a la Tierra durante varios días. Y esa onda es la que va generando esas perturbaciones en el fluido. Pues en algunas zonas, estamos en Tonga, pues en Chile se sintieron zonas del orden del metro por efectos resonantes. Es decir, algo que ha ocurrido en la otra parte del mundo, pues afecta simplemente por un efecto de un cambio de presión local en la zona. Bueno, pues claro, la pregunta es, tenemos este tipo de efectos, este tipo de fenómenos que nos afectan a escala global, muchos de ellos. De hecho, cuanto más grandes, más globales y más probabilidad de que haya muertes y destrucción masiva. Entonces, ¿podemos predecir cuándo va a haber un tsunami o podemos predecir cuándo va a haber un terremoto? La respuesta hoy en día es que con los medios que tenemos exactamente no. Podemos intentar decir, bueno, en esta falla se está acumulando tensión, puede ocurrir que, bueno, vale, sí, podemos, pero no mañana a las 3 de la tarde va a haber un tsunami. No, eso o un terremoto, eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos intentar hacer? Bueno, pues como pensando, por ejemplo, en tsunamis generados por terremotos. Como tenemos una red de sensores sísmicos
que detectan de forma rápida y eficiente el lugar donde se ha producido un sismo, pues intentar predecir desde que se produce ese sismo hasta que ese tren de ondas vaya a impactar en la costa, que pueden pasar en el campo cercano minutos. Ahí la cosa está más complicada, pero en el campo lejano pueden ser horas, y tenemos tiempo para poder anunciar a la población de que se vaya de la zona costera, que se vaya hacia las zonas altas, o que se evacúe una determinada infraestructura si es que vaya a sentirse dañada. Bueno, pues eso sí que podemos hacer. Bueno, pues justamente en nuestro grupo lo que nos dedicamos es a hacer modelos para dar servicio a estas cosas que hay aquí, que son los sistemas de alerta temprana. Entonces, los sistemas de alerta temprana los construimos, cuando digo los, me refiero a la comunidad científica, los construimos para intentar prevenir o mitigar los efectos de catástrofes naturales. Y los hay de distinto tipo, de huracanes, incendios. Bueno, pues están los centros de alerta temprana para eventos de tipo tsunami. Todos los centros de alerta tienen una serie de elementos comunes, que son una serie de sensores que nos dicen lo que está pasando de fuera, si no, no nos vamos a enterar. A continuación tenemos un centro de control, que es donde llega esa información, y donde esa información se analiza. Y posteriormente, pues hay un protocolo de comunicación, que no funciona lo del teléfono escacharrado. Es decir, que si tenemos que dar información a la población, ¿qué agentes son los que tienen que hacerlo y bajo qué protocolo? Y eso tiene que estar perfectamente claro, porque, como he dicho, en el caso de tsunami estamos hablando de fenómenos globales. Es decir, lo mismo el centro de alerta de Hawái está avisando a Chile y tiene que haber un protocolo claro de cuál es el procedimiento que se tiene. Bueno, pues aunque hay matemáticas en casi todos los sitios, he resaltado el software de análisis de datos y predicción, y de eso es lo que os quiero hablar, ¿no? En particular, el papel que juegan las matemáticas en ese epígrafe, aunque repito, están en todos los sitios, están en los 4 sitios. Bueno, a ver, por un lado tenemos los sensores. Entonces, típicamente en la red sísmica tenemos la red sísmica, y junto con la red sísmica tenemos otros objetos que son esas boyas, que se llaman boyas START, que son un invento americano de la NOAA, y que lo que hacen son boyas que se colocan cerca de la zona de subducción, que es la zona propensa a generar eventos tsunamigénicos, y lo que detecta son anomalías de presión. Es decir, tenemos un sensor en el suelo y lo que hace es medir la presión que tengo arriba, ¿no?, de toda la columna de agua, y esa información la mando vía satelital. Y eso es lo que llega a la red a los centros de alerta, junto con las boyas que pueda haber en puertos, mareógrafos. También se pueden utilizar los GPS, por ejemplo, los japoneses utilizan los GPS también para intentar determinar la deformación del terreno. Eso que veis ahí se nota con puntitos amarillos, rojos, son los mapas actuales de las boyas DART. Como podéis observar, por Europa no tenemos ninguna, cerca de Europa no tenemos ninguna. Y, a ver, no somos la zona más tsunamigénica, pero sí hay cierto riesgo sísmico. Esto sería la imagen del centro de control, que por ejemplo en el que nosotros hemos trabajado más, en el de Italia. España tiene uno parecido, Chile, los japoneses tienen uno especial, y los americanos, ni os cuento también es. Los americanos lo hacen, y los chinos tienen uno, yo no lo he visto. Bueno, a ver, ¿y cómo funciona la línea del tiempo? ¿Cómo funciona la línea del tiempo ante un evento potencialmente tsunamigénico? Bueno, pues tenemos, por un lado, hay sensores sísmicos que cuando se producen, ¿no?, se liberan las ondas P y S, empiezan a detectar, la Tierra está temblando. Bueno, pues esa información se va propagando en todo el globo, y de esa manera somos capaces de localizar el hipocentro del evento. Y bueno, ese hipocentro estará asociado a un conjunto de fallas. Esas fallas, con suerte, las tendremos catalogadas. Significa que sabemos aproximadamente, y ahí confiamos en nuestros colegas de geofísica, sabemos aproximadamente cómo funciona. Es
Es decir, si son fallas de tipo normal, inversa, transversales, etcétera. Bueno, también nos ayuda la magnitud del evento. Con esa información localizamos el sitio e intentamos estimar, en cuestión de 10-12 minutos, la cantidad de energía liberada, y eso es muy importante, porque eso está asociado a la magnitud y eso nos va a decir si ese evento va a ser potencialmente tsunamigénico. Bueno, pues imaginémonos que estamos en una situación con una falla potencialmente tsunamigénica y con un evento que ha liberado suficiente energía. Bueno, pues tenemos 3-5 minutos para lanzar una primera respuesta de saber si va a haber un tsunami de verdad o no, o es una falsa alarma. Luego, en la línea del tiempo, en los 15 primeros minutos aproximadamente deberíamos tener una respuesta fiable de lo que ahí va a pasar. Y repito, fiable. Y a continuación, si me dejan, habría que establecer el procedimiento para comunicarlo a la población. Bueno, a ver, ¿y cómo hacemos para dar una respuesta razonablemente, una respuesta fiable a la población? Bueno, pues ahí es donde vamos a usar los modelos matemáticos. A ver, yo digo modelos matemáticos, pero si hay físico o física en la sala, me dirán, no. Perdón. Sí. A ver si puedes bajar la resolución. ¿Sí?